Nada, lo primero voy a contaros un poco una introducción y luego os voy a hablar de los diferentes componentes que tiene la máquina y de su funcionamiento general. ¿Vale? Lo primero es que hay que saber que las máquinas de anestesia tienen que ser capaces de poder administrar gases anestésicos en dosis precisas, de reutilizar esos gases tras haber eliminado el CO2. Tienen que ser capaces también de poder medir de forma separada tanto el oxígeno como los otros gases. Además pueden incorporar un circuito de ventilación manual con una válvula de presión. Tienen que ser capaces de eliminar los gases excesivos fuera del quirófano, de prevenir la administración de mezclas hipóxicas de gas y para ello también cuentan con un sistema de administración de oxígeno manual, un sistema de oxígeno suplementario y por último también tienen que ser capaces de poder mostrar las presiones de las tuberías de aporte de gases. Los mecanismos de seguridad y la facilidad de uso de las máquinas de anestesia han ido evolucionando continuamente y lo que se ha visto es que normalmente cuando hay un fallo de la máquina de anestesia es mucho más probable que se deba a un fallo humano, o sea, a un fallo del que la está utilizando, que a un fallo de la propia máquina. Por eso es muy importante que los anestesistas pues, tengamos un amplio conocimiento acerca de la máquina de anestesia y de cómo funciona. Los componentes principales de la máquina de anestesia van a ser los sistemas de aporte de gas, un circuito anestésico, el respirador, un absorbente de CO2 y luego un sistema de eliminación de gases de desecho. En cuanto a los sistemas de aporte de gas, pues nada, hay que saber que casi todas las máquinas de anestesia van a tener entradas para oxígeno, para óxido nitroso y para aire, que van a llegar desde un depósito central a través de una red de tuberías hasta el hospital, ¿vale? Que tienen un código de color y que se van a conectar a la máquina de anestesia a través de un sistema de seguridad basado en diámetros. Esto es que las mangueras no son intercambiables y no permiten que enchufes, por ejemplo, la manguera de oxígeno al depósito de óxido nitroso, ¿vale? Además cuentan con un filtro, ¿vale? Que sirve para evitar que se cuelen los productos de desecho que lleguen de las tuberías de la pared y una válvula unidireccional que evita que los gases refluyan otra vez hasta las tuberías. A su vez, este sistema de aporte de gas se va a dividir en tres partes, ¿vale? Lo podemos subdividir en una sección de alta presión, que estaría formado por los depósitos y las balas de oxígeno, una sección de presión intermedia, que estaría formado por el sistema de tuberías del hospital, y una sección de baja presión, que sería ya como de la máquina de anestesia, que va desde las válvulas de control de flujo hasta la salida de gases al paciente. A lo largo de todo este circuito anestésico van a existir múltiples dispositivos de seguridad, ¿vale? Que lo que van a detectar es las bajadas de oxígeno, de manera que existen unas válvulas que van a permitir solo el flujo de otros gases cuando hay una suficiente presión de oxígeno en la mezcla, ¿vale? Esto es un mecanismo de seguridad que sirve para evitar que le lleguen al paciente mezclas hipóxicas de gases. A su vez, la máquina de anestesia va a contar con una válvula de lavado de oxígeno que es uno de los mecanismos de seguridad más antiguos con los que cuentan las máquinas de anestesia y que funcionan hasta con el respirador apagado, ¿vale? Hasta con la máquina de anestesia apagada. A su vez también cuentan con un caudalímetro auxiliar de oxígeno que va a permitir el uso de oxígeno a flujos bajos independientemente, o sea, de forma independiente al circuito respiratorio, ¿vale? Y de forma similar a la válvula de lavado de oxígeno también pueden funcionar con el respirador apagado. En cuanto a los caudalímetros, bueno, hay que saber que una vez que la presión se ha reducido a un nivel seguro, cada gas tiene que pasar por unas válvulas de control de flujo y ser cuantificado antes de que llegue a mezclarse con otros gases, antes de entrar en el vaporizador y de salir por la salida común de gases de la máquina, ¿vale? Entonces esto es lo que se encargan los caudalímetros, del control y la medida precisos del flujo de gas hacia el punto de salida de gases. Lo que vamos a tener son unos tubos, ¿vale? Dentro de los cuales se ve en la fotito de arriba, no sé si veis mi cursor, hay unos tubos con un indicador móvil que va a flotar libremente dentro del tubo y que va a indicar de esta manera la cantidad de flujo que va a entrar a través de la válvula.
¿vale? La cantidad va a estar asociada por una escala, la cantidad está asociada a una escala para cada tubo, ¿vale? Porque los gases tienen una densidad y una viscosidad distinta y los tubos, por lo tanto, van a ser específicos de cada gas, ¿vale? Algunas máquinas, y yo creo que casi todas las que he visto en el hospital, tienen una medición electrónica y en vez de ver los tubitos como en la foto de arriba, pues vemos los caudalímetros de forma virtual. Por otra parte, se ha observado que si existiese una fuga, lo más seguro es que el oxígeno sea el último gas en incorporarse a la mezcla de gases. Entonces, esto es un estándar que ya tienen todas las máquinas de anestesia y siempre va a ser el último en incorporarse a la mezcla. Vale, por otra parte tenemos los vaporizadores, ¿vale? Una vez que los gases han pasado por los caudalímetros, van a llegar y se hayan cuantificado, van a pasar a los vaporizadores para llenarse de anestésico, ¿vale? Entonces, para lo que sirven los vaporizadores es para agregar de manera precisa los anestésicos al flujo combinado de los gases que llegan de los caudalímetros, ¿vale? Los vaporizadores tienen un dispositivo de exclusión que impide que se puedan utilizar dos vaporizadores al mismo tiempo. Los anestésicos inhalatorios se llaman volátiles porque tienden a evaporarse, ¿vale? Lo que vamos a ver es que en contacto con el aire, las moléculas de la superficie escapan de la fase líquida y van a entrar en la fase gaseosa, ¿vale? Esto requiere una energía y produce una pérdida de calor. Este fenómeno se denomina evaporación, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos el líquido anestésico en un recipiente cerrado, como son los vaporizadores? Que va a llegar un momento que se va a alcanzar un equilibrio y que vamos a tener el mismo número de moléculas en fase líquida que en fase gaseosa, ¿vale? En este momento se dice que el número de moléculas de vapor en el gas es constante, ¿vale? Y se dice que el gas está saturado. Y en este momento en el que el gas está saturado es cuando se produce un bombardeo de estas moléculas de gas hacia el recipiente anestésico y crea lo que nosotros llamamos presión de vapor. Todo esto lo cuento porque esta presión de vapor es una propiedad física de cada sustancia, ¿vale? De cada anestésico y es lo que hace que tengamos que emplear vaporizadores específicos para cada agente. Las sustancias que tienen una elevada tendencia a evaporarse van a generar una presión de vapor más elevada y asimismo cuanto mayor temperatura también van a tener las moléculas de líquido, van a tener más tendencia a escapar a la fase gaseosa y por lo tanto también una mayor presión vamos a encontrarnos también una mayor presión de vapor. Y luego por otra parte está el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. A medida que la presión atmosférica disminuye, como por ejemplo ocurre a grandes altitudes, el punto de ebullición también va a disminuir. Entonces, los anestésicos que tengan un bajo punto de ebullición van a ser más susceptibles a las variaciones en la presión barométrica que los anestésicos que tengan puntos de ebullición más altos. Por ejemplo, el desflorano, que es de los gases que utilizamos, el que tiene un punto de ebullición más bajo, a temperatura ambiente, a nivel del mar, casi se produce, casi hierve. Entonces, dicho todo esto, los vaporizadores lo que contienen es una cámara en la cual un gas portador se va a saturar con el agente volátil. Los vaporizadores modernos son capaces de suministrar una concentración constante de fármaco pese a cambios de temperatura o flujo. Y vamos a tener dos tipos principales de vaporizadores, los vaporizadores de circuito variable y los vaporizadores electrónicos. En cuanto a los vaporizadores de circuito variable, lo que van a hacer es que se van a crear una concentración de vapor saturada del fármaco en la máquina, en la cámara vaporizadora y se va a diluir al mezclarlo con gas fresco hasta las concentraciones que nosotros pautemos. Este tipo de vaporizadores, ¿vale? De circuito variable son capaces de compensar los cambios en las presiones ambientales, es decir, los cambios de altitud. Van a ser aptos para su uso con alotano, con isoflorano y con sevoflorano, pero no se pueden emplear para el desflorano por las características que he comentado antes. Entonces, básicamente lo que hacen estos vaporizadores es diluir una mezcla de gases completamente saturada de gas anestésico en una mezcla de gas fresco
de tal manera que la dilución final produzca un gas con la concentración que nosotros creemos o que nosotros hemos pautado. Por otra parte tenemos los vaporizadores electrónicos, ¿vale? Vamos a ver dos principales, el vaporizador para desflorano y los vaporizadores de cartucho. El vaporizador para desflorano, como hemos dicho antes, la presión de vapor del desflorano es tan alta que a nivel del mar casi hierve a temperatura ambiente. Entonces, esta gran volatilidad del desflorano, sumado a que tiene una potencia mucho menor que la de otros compuestos volátiles que nosotros utilizamos, representa unos problemas de suministro que hacen que tengamos que utilizar un vaporizador especial. Entonces, la diferencia principal con los vaporizadores de circuito variable es que por el colector de desflorano no fluye gas fresco, ¿vale? Sino que directamente el vapor de desflorano puro se va a unir a la mezcla de gas fresco justo antes de salir del vaporizador. Y luego otra característica del vaporizador para desflorano es que, al contrario a como teníamos con los vaporizadores de flujo variable, estos no pueden compensar de manera automática los cambios de presión ambiental. Entonces, a grandes altitudes tendríamos que incrementar la concentración de desflorano que pautamos. Y luego tenemos los vaporizadores de cartucho, ¿vale? Estos vaporizadores son también electrónicos y funcionalmente serían igual a los vaporizadores de flujo variable, pero van a estar controlados electrónicamente, van a estar controlados por ordenador. Y se basan en unos cartuchos o en unos cassettes de los diferentes anestésicos que la máquina va a reconocer a través de unas bandas magnéticas. Y estos vaporizadores van a ser aptos tanto para sevoflurano como para desflurano. Vale, por otra parte está el circuito de ventilación. El circuito de ventilación sirve para administrar la mezcla de gases pautados al paciente y eliminar el CO2. Y en base a estos criterios vamos a poder clasificar los circuitos en dos tipos, según permitan o no la absorción de CO2. ¿Vale? Tenemos el sistema circular y los circuitos de Mapleson. En cuanto a los circuitos de Mapleson, van a estar formados por los siguientes componentes. Están formados por los tubos de respiración, que van a conectar los componentes del circuito con el paciente, por una entrada para el gas fresco, ¿vale? De manera que los gases van a entrar de manera continua en el circuito y cuya posición va a ser un factor distintivo clave en este tipo de circuitos. Una válvula limitante de presión que controla la acumulación de presión y que va a estar abierta durante la ventilación espontánea, pero que vamos a tener que cerrar al menos de manera parcial durante la ventilación controlada. Y luego una bolsa reservorio que funciona como depósito de gas anestésico y como medio para generar ventilación con presión positiva. Vale, la diferencia principal de los circuitos de Mapleson con los circuitos circulares es que poseen un flujo bidireccional y que no emplean absorbente, ¿vale? Entonces, para evitar la reinhalación de CO2, con lo que cuentan es con el flujo de gas fresco, ¿vale? De manera que la reinhalación en estos circuitos va a ser impedida por un flujo de gas fresco apropiado hacia el circuito y porque se producirá la evacuación del gas exhalado a través de la válvula APL. A su vez, estos circuitos se pueden agrupar en tres grupos. Tenemos el grupo A, en el que vamos a ver que la válvula APL está localizada cerca de la mascarilla facial y el flujo de gas fresco va a entrar por el extremo opuesto. Este tipo de circuito, ¿vale? Circuito tipo A, va a ser el más eficiente durante la ventilación espontánea. Luego tenemos los tipos B y C, en los que a la vez que la válvula APL está cerca de la mascarilla facial, también va a estar cerca de la mascarilla facial la entrada para flujo de gas fresco, y los tipos D, E y F, en los que el flujo de gas fresco va a entrar cerca de la mascarilla y la válvula de salida se va a encontrar en el extremo opuesto. Las ventajas de los circuitos de Mapleson sería que son circuitos pequeños, que son circuitos rápidos, que al no tener un absorbente no vamos a encontrar productos de degradación. Y las desventajas serían pues, que evidentemente por su tipo de funcionamiento vamos a requerir de altos flujos para evitar la reinhalación. Esto va a dar lugar a que tengamos muchísimo más consumo de gas anestésico y por lo tanto van a ser circuitos más contaminantes. Por otra parte, el sistema circular, hemos dicho que lo que emplea es un absorbedor de CO2
y unas válvulas unidireccionales. Es lo que lo distingue principalmente de los circuitos de Mapleson. Con un absorbedor, el sistema va a prevenir la reinhalación de CO2 incluso a flujos bajos. Lo que pasa es que con flujos bajos, las concentraciones de oxígeno y anestésicos que nosotros pautemos pueden variar en gran medida entre lo que es el gas fresco y el gas inspirado, porque al final el gas inspirado va a ser una mezcla del gas fresco con el gas exhalado que ha pasado previamente por el absorbedor. De manera que a mayor gasto de flujo, menor tiempo para que un cambio en la concentración de anestésico que nosotros pautemos se refleje verdaderamente en un cambio de concentración de anestésico inspirado. Por eso flujos más altos aceleran la inducción y la recuperación anestésica. Entonces, ¿cómo funciona el absorbedor? Pues el CO2 se va a combinar con agua para formar ácido carbónico, y este ácido carbónico va a ser neutralizado por los hidróxidos que contienen los absorbentes, que suelen ser de sosa cálcica. A su vez, poseen un pigmento indicador de pH, que es el violeta de etilo, en el que los gránulos pueden es el violeta de etilo en el que los gránulos van a pasar de color blanco a púrpura con el aumento del pH y según se vaya gastando el absorbedor. Entonces, hay que cambiar el absorbedor cuando ha cambiado de color entre un 50 y un 70%. Por otra parte, los gránulos del absorbedor son capaces de absorber también parte de anestésico volátil y luego lo pueden liberar. Esto puede dar lugar a pequeñas demoras en la inducción o en despertar anestésico. Y luego, por otra parte, el hecho de que puedan absorber anestésico también puede producir que luego este anestésico lo degraden a otros productos, ¿vale? Por ejemplo, el desflorano puede producir monóxido de carbono. Y luego tenemos el compuesto A, que es más producido por el sevoflorano y que ha demostrado que puede producir efectos nefrotóxicos en animales, aunque en seres humanos no se ha vinculado con efectos nocivos. Vale, entonces hemos dicho que el sistema circular tenía dos características principales, que empleaba un absorbedor de CO2 y que tenía válvulas unidireccionales. Entonces os voy a explicar cómo funcionan las válvulas unidireccionales. Cuando se produce una inspiración, se va a abrir la válvula inspiratoria, ¿vale? y al paciente le va a llegar una mezcla de flujo de gas fresco con una mezcla del gas exhalado que ya ha pasado por el absorbedor. En este momento, la válvula expiratoria va a estar cerrada para impedir que al paciente inspire el aire exhalado que todavía no haya pasado por el absorbedor. Y asimismo va a producirse el mecanismo contrario durante la expiración. Se va a cerrar la válvula inspiratoria para que no se mezcle en el vano inspiratorio el flujo de gas fresco con el flujo de gas exhalado, y se va a abrir la válvula expiratoria permitiendo al paciente exhalar y que se pueda eliminar los productos de desecho por la válvula APL o bien que pasen al absorbedor para luego poder ser reinhalados. Ventajas del sistema circular, que mantienen una concentración de gas inspirado más estable, que al final, al ser circular, conservan mucho mejor la temperatura y la humedad, son capaces de eliminar el CO2, producen un ahorro de agentes anestésicos por esa reinhalación y, por tanto, reducen la contaminación ambiental. Desventajas, pues estos sistemas tienen un mayor tamaño y son de mayor complejidad que los circuitos de Mapleson. A esto pues, se le une más riesgo de desconexión o fallo. Luego las complicaciones que he mencionado antes, que están relacionadas con el uso de absorbentes. Y luego la dificultad para predecir las concentraciones de gas inspirado en situaciones de bajo flujo. Vale, y ahora voy a pasar a hablar de los ventiladores. Los ventiladores generan un flujo de gas al crear un gradiente de presión entre las vías respiratorias proximales y los alveolos. Vamos a tener dos tipos principales, ¿vale? Los ventiladores con sistema de doble circuito de concertina y los ventiladores de pistón. Los ventiladores de concertina, a su vez, pueden dividirse en ascendentes o descendentes según su movimiento durante la fase expiratoria.
¿vale? Actualmente las más comúnmente utilizadas son las ascendentes, porque estas nos muestran mejor las desconexiones, ¿vale? O sea, si hubiese una desconexión, la concertina ascendente no ascendería y eso lo podemos ver. Sin embargo, las concertinas descendentes siguen moviéndose a pesar de que existiese una fuga en el circuito. La principal característica de los sistemas de concertina es que se accionan de manera neumática, es decir, con un gas, y que se van a controlar de manera electrónica. ¿Cómo es el mecanismo? Pues durante la inspiración se va a producir una entrada de gas motor en el alojamiento de la concertina, ¿vale? Y eso, por mecanismos de presión, va a hacer que se empuje el gas hacia la rama inspiratoria. Y durante la expiración pasa lo contrario, que se va a abrir la válvula expiratoria y esto provoca que el gas motor que se encuentra en el alojamiento de la concertina se desplace hacia el circuito de eliminación. Y los otros tipos de ventiladores son los ventiladores de pistón. Los ventiladores de pistón van a emplear, en vez de gas, un motor, ¿vale? O sea, el pistón está accionado por electricidad. Tienen la ventaja de que permiten administrar volúmenes respiratorios muy precisos y de que consumen mucho menos gas para su funcionamiento. La desventaja principal es que el pistón está oculto, que no vamos a tener esa facilidad para ver y oír la respiración como nos pasa con la concertina y por lo tanto no evidencian una posible fuga. Por otra parte, hay que saber que los ventiladores tienen alarmas, ¿vale? Las alarmas son parte integral de todos los ventiladores y siempre que usemos un ventilador se deben de activar de forma pasiva las alarmas. Y los estándares de las máquinas de anestesia tienen que al menos tener 3 tipos de alarmas, ¿vale? La de baja presión inspiratoria máxima, la de bajo volumen corriente exhalado y la de bajo dióxido de carbono exhalado. Ya casi para terminar, hay que saber que la contaminación del quirófano por los gases anestésicos puede constituir un peligro para la salud del personal quirúrgico y por eso es muy importante que todas las máquinas de anestesia tengan evacuadores de gases que sean capaces de eliminar los gases expulsados tanto del circuito de ventilación como del propio quirófano. Y luego, como comentaba al principio cuando he empezado la sesión, los mecanismos de seguridad y facilidad de uso de las máquinas de anestesia evolucionan continuamente y se ha visto que los problemas con el equipo rara vez se deben al mal funcionamiento, sino que es mucho más frecuente su uso incorrecto. Y para esto es muy importante que tengamos una inspección regular de las máquinas de anestesia, porque esto incrementa tanto la familiaridad del operador con la máquina como nos sirve para confirmar el funcionamiento adecuado. Diferentes asociaciones han publicado estándares para las máquinas de anestesia y procedimientos de verificación genéricos cuyo empleo estricto antes de cada anestesia va a ser obligatorio. No hay que olvidar que al final la responsabilidad del funcionamiento de las máquinas recae en los anestesistas. Y bueno, aquí os dejo un esquema resumen de la lista de verificación de los chequeos que hay que hacer previamente a la anestesia y ya está. Y esto sería todo.